Muy buenas tardes. Nuestro grupo se compone por Rosa Suárez, Camila Sánchez y Laura. El día de hoy les vamos a hablar sobre los trastornos depresivos. Primero, ¿qué son? Los trastornos depresivos son un grupo de enfermedades mentales que generan en los individuos una tristeza por una alta intensidad o una duración suficiente como para afectar la calidad de vida y en muchas ocasiones por una disminución del interés o del placer despertado por las actividades que se realizan cotidianamente. En este tipo de cuadros, los síntomas más frecuentes son la pérdida de ilusión, la habilidad afectiva, las rumiaciones pesimistas, los pensamientos relacionados con la muerte y la ausencia de confianza en uno mismo. Vamos a hablar sobre el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. La característica principal de ese trastorno es que genera una irritabilidad persistente y frecuente y hay episodios donde se presenta un descontrol de la conducta a un nivel extremo en niños de hasta 12 años de edad. Los niños que presentan este patrón desarrollan trastornos depresivos unibipolares o trastornos de ansiedad al pasar a la adolescencia o la adultez. Los signos y síntomas que tenemos son arrebatos intensos de mal genio, más de 3 veces por semana, estado de ánimo irritable, problemas relacionados con la irritabilidad en casa y en el colegio. Un ejemplo que tenemos es cuando una madre le dice a su hijo que deje de jugar y vaya a cenar, pero este se molesta y tiene un arranque intenso de enojo con llanto, gritos y golpes de manera intensa. En cuanto a los criterios diagnósticos según el DSM-5 para el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, encontramos unas variables. Entonces, primero, deben existir arrebatos de ira graves y recurrentes que pues se presentan en estallidos verbales, ya sean gritos, insultos o conductuales, como agresión física hacia otra persona u objetos, que pueden ser desproporcionados y la intensidad o duración pues respecto a la situación. La inconsistencia con el desarrollo quiere decir que los arrebatos son incompatibles con el nivel de desarrollo del niño o del adolescente. La frecuencia, esta debe ocurrir, ejemplo promedio, 3 o más veces a la semana, en al menos un año y en al menos dos ambientes diferentes. El estado de ánimo entre arrebatos, entonces puede ser que la persona o el niño esté irritable, enfadado, debe ser característico pues de su estado de ánimo y debe estar presente la mayor parte del día, casi a diario, y debe también ser apreciable por otras personas del entorno del niño. La duración, entonces estos criterios se relacionan entre el A y el D y han estado presentes durante 12 meses sin periodos libres de síntomas mayores a 3 meses consecutivos. Ya en cuanto a los contextos, los síntomas pues se presentan en al menos en dos, ya sea el hogar, la escuela o con los pares, y son graves en al menos uno de ellos. El inicio de los síntomas ocurre antes de los 10 años. Ya en cuanto a la exclusión de manía o hipomanía, pues debe ser que nunca se haya presentado un episodio maníaco o hipomaníaco que dure más de un día. La exclusión de otros trastornos, entonces nos explica mejor por trastorno depresivo mayor, el trastorno del espectro autista o un trastorno postraumático, ansiedad por separación u otros trastornos mentales. Y en cuanto a la exclusión de sustancia o condición médica, los síntomas pues no se atribuyen a sustancias ni a otra condición médica o neurológica. El siguiente trastorno que tenemos es el de depresión mayor. Este trastorno se caracteriza por la presencia de episodios de al menos 2 semanas de duración, con cambios notorios en el afecto, en los procesos cognitivos y en las funciones neurovegetativas. Suele ser un trastorno recurrente y es fundamental saber diferenciarlo del duelo, el cual se asocia a sentimientos de vacío y pérdida cuando tenemos algún fallecimiento, una ruptura en una relación, etc. Mientras que el EDM se caracteriza por un estado de ánimo deprimido, persistente y la incapacidad para experimentar la felicidad o el placer. Los signos y síntomas que tenemos en este trastorno son el ánimo depresivo, la pérdida del interés, la pérdida del placer en casi todas las actividades, el ánimo irritable, cambios en el apetito y en el peso y dificultades para pensar y concentrarse. El ejemplo es cuando una persona presenta ganas de llorar, un sentimiento de vacío e inutilidad, desesperanza, irritabilidad. Para el trastorno de depresión mayor, los criterios diagnósticos según el DSM-5, entonces contamos con el episodio depresivo mayor, que pues aquí se deben presentar 5 más de los siguientes síntomas. El estado de ánimo pues de la persona debe ser depresivo, debe tener tristeza, vacío, desesperanza la mayor parte del día o casi todos los días, indicado por el relato subjetivo o por la observación de otros. También debe existir una disminución marcada del interés o del placer en toda o casi todas las actividades realizadas durante el día, pérdida o aumento significativo del peso sin que la persona realice dieta y que exista un cambio notable en el apetito. También un insomnio o hipersomnia que se presenta casi todos los días, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de la energía, sentimientos excesivos o inapropiados de culpa o inutilidad, dificultad para concentrarse, pensar o decidir, y también ideación de muerte, ideas suicidas o intentos de forma recurrente. Es de aclarar que estos síntomas se deben presentar casi todos los días, por no decir que pues todos, durante 2 semanas, y pues que exista un cambio respecto al funcionamiento previo, y pues no se debe incluir síntomas atribuibles a una enfermedad médica como por ejemplo el hipotiroidismo. En cuanto a los síntomas y el impacto funcional, estos deben provocar una molestia significativa o deterioro del funcionamiento social, laboral o académico de la persona. En la exclusión médica o por sustancia, pues no es atribuir los efectos fisiológicos directos de una sustancia, como por ejemplo el abuso de alguna droga o medicación, ni a una enfermedad médica general.
Ahora bien, tenemos el trastorno depresivo persistente o más conocido como distimia. Este trastorno depresivo persiste como una forma de depresión crónica que se mantiene en el tiempo. Se muestra a través de una tristeza constante, pérdida de interés en actividades diarias, baja autoestima y sentimientos de desesperanza, lo que puede afectar las relaciones, el estudio y el trabajo. Entre los signos y síntomas tenemos lo que es la tristeza, el desánimo, la pérdida de interés en actividades, cansancio, baja autoestima, enojo, problemas para dormir, entre otros. Un ejemplo es, Manuel siente que la felicidad está ausente en su vida todo el tiempo. No quiere hacer sus actividades porque no tiene el ánimo suficiente. Para el trastorno depresivo persistente distimia los criterios diagnósticos según el DSM-5, entonces el estado de ánimo depresivo crónico debe presentarse la mayor parte del día, en la mayoría de los días, manifestado por la persona o por la observación de otras durante al menos un periodo de 2 años. Ya en cuanto a los niños y los adolescentes, se debe presentar por al menos un año y puede manifestarse como irritabilidad. Los síntomas adicionales, entonces, se deben presentar dos o más de los siguientes síntomas, que son la pérdida o aumento del apetito, el insomnio o hipersomnia, la falta de energía o la fatiga, la baja autoestima, la dificultad para concentrarse y la toma de decisiones, y los sentimientos de desesperanza. Su curso continuo debe ser durante el periodo de 2 años o un año y la persona no debe haber estado sin síntomas por más de 2 meses consecutivos. En el episodio depresivo mayor, los criterios para un trastorno depresivo mayor pueden estar pues presentes de forma continua o durante 2 años. Hay unas exclusiones como la bipolar, quiere decir que nunca ha habido un episodio maníaco, hipomaníaco ni ciclotímico. En la exclusión psicótica no se explica mejor por trastornos psicóticos persistentes, y la exclusión médica por sustancias pues no se atribuyen sus efectos fisiológicos directos a una sustancia, como por ejemplo el abuso de alguna droga o medicación, ni a una enfermedad médica general. Y en cuanto al impacto funcional, estos síntomas deben provocar malestar significativo, deterioro del funcionamiento social, laboral o académico de la persona. Ahora bien, vamos con el trastorno disfórico premenstrual. El trastorno disfórico premenstrual es una afección en la cual una mujer tiene síntomas de depresión graves, irritabilidad y tensión antes de la menstruación. Ocurre aproximadamente entre los 11 y 15 días antes de que llegue la menstruación. Los síntomas y los signos que tenemos son falta de interés en las actividades diarias y en las relaciones con los demás, fatiga o falta de energía, tristeza o desesperanza, posibles pensamientos suicidas, ansiedad, sentido de pérdida de control, deseo vehemente por consumir ciertos alimentos o comer en exceso. Ejemplo, Luciana se da cuenta que siempre 11 días antes de llegar su menstruación experimenta una variedad de emociones intensas, enojo, tristeza y desánimo. Ya para el trastorno disfórico premenstrual, los criterios diagnósticos según el DSM-5 nos indica que debe haber un patrón temporal, quiere decir que en la mayoría de los ciclos menstruales al menos 5 síntomas aparecen en la última semana de la fase lútea, y estos mejoran en pocos días tras el inicio de la menstruación y son mínimos o ausentes en la semana posterior. Los síntomas se deben presentar al menos uno de los siguientes, como la inestabilidad emocional e irritabilidad, la disforia, la ansiedad, y también se acompañan de síntomas físicos o conductuales. En cuanto al impacto funcional, pues se debe presentar un malestar clínicamente significativo o que interfiera en el trabajo, estudios, actividades sociales o las relaciones interpersonales. Ya la exclusión de otros trastornos no es una exacerbación de otro trastorno mental, como por ejemplo el TDM, la distimia, el pánico, y no es atribuible a sustancias ni a otra condición médica. El trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicación. El trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias es un trastorno del estado de ánimo que se relaciona con el consumo de alcohol, drogas o medicamentos. El trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias es el nombre diagnóstico de la depresión inducida por alcohol o drogas. Signos y síntomas. Bajo estado de ánimo, pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaba, sentimiento de impotencia o desesperanza, irritabilidad, baja energía y fatiga, cambios en los patrones de sueño. Ejemplo, Lorena presenta desequilibrio al caminar, dificultad en el lenguaje y euforia por consumir alcohol de manera excesiva. Bueno, para el trastorno depresivo inducido por una sustancia o la medicación, los criterios diagnósticos según el DM-5 nos indica que deben haber unos síntomas depresivos prominentes. Quiere decir que la persona presente un estado de ánimo deprimido persistente o una disminución marcada del interés o el placer en casi todas las actividades. La evidencia de relación con sustancia o medicación, entonces aquí los síntomas se desarrollan durante o poco después de la intoxicación, la abstinencia o la exposición a una sustancia o medicación capaz de producir depresión, como por ejemplo la medicación con los psicotrópicos. Los especificadores clínicos nos indican que debe haber un inicio durante la intoxicación, un inicio durante la abstinencia o con un inicio durante un tratamiento médico. Y también se debe indicar la sustancia o el fármaco pues implicado, como por ejemplo un alcohol, los opioides, los sedantes, los anticonceptivos hormonales, entre otros. Y también se debe especificar si el inicio fue durante la intoxicación, durante la abstinencia o tras el uso de la medicación. El impacto funcional acá nos indica que los síntomas deben provocar un malestar significativo o un deterioro del funcionamiento social, laboral o académico de la persona. Ahora vamos con el trastorno depresivo debido a otra afección médica. El trastorno depresivo debido a otra condición médica se da cuando una persona presenta un estado de ánimo bajo persistente o una pérdida notable de interés. Como consecuencia directa de una enfermedad médica, estos síntomas afectan su funcionamiento diario y no pueden explicarse por otros trastornos del estado de ánimo. Entre los signos y síntomas tenemos estado de ánimo deprimido y persistente, pérdida de interés o placer, cansancio frecuente, dificultad para concentrarse, cambios en el apetito o el sueño, asociados directamente a una condición médica. Mateo tiene una enfermedad neurológica y con el avance de su condición comenzó a sentirse triste casi todo el tiempo y sin interés por sus actividades diarias. Estos cambios emocionales aparecieron junto con la enfermedad y afectan su vida cotidiana.
Para el trastorno depresivo debido a otra afección médica, los criterios diagnósticos según el DSM-5 nos dice que también debe haber síntomas depresivos prominentes, entonces el estado de ánimo deprimido persistente o disminución marcada del interés o placer en casi todas las actividades, debe existir una evidencia de condición médica, entonces acá pruebas clínicas de laboratorio o de historia médica que indican que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra condición médica y sus síntomas depresivos aparecen durante el curso de la condición médica o tras su inicio. Los especificadores clínicos, entonces acá se debe especificar la condición médica asociada, como por ejemplo hipotiroidismo, la enfermedad de Parkinson, accidente cerebrovascular, VIH, entre otras enfermedades. Y su impacto funcional, entonces acá los síntomas provocan malestar significativo o un deterioro del funcionamiento social, laboral o académico de la persona. Los otros trastornos depresivos especificados hacen referencia a casos en los que una persona presenta síntomas depresivos significativos, pero no cumple completamente con los criterios de un trastorno depresivo específico según el DSM-5. Aún así, estos síntomas generan malestar e interfieren en el funcionamiento diario. Entre los signos y síntomas tenemos tristeza, pérdida de interés, fatiga, cambios en el sueño, apetito, falta de concentración y culpa. Un ejemplo que encontramos acá es que Luis tiene 22 años y desde hace varios meses se siente triste la mayor parte del tiempo. Ha perdido interés en actividades que antes disfrutaba, como salir con sus amigos y estudiar. Para los otros trastornos depresivos especificados, los criterios diagnósticos según el DSM-5 nos indica que debe haber presencia de síntomas característicos de un trastorno depresivo que cause malestar clínicamente significativo o un deterioro funcional. No debe cumplir criterios completos, es decir, que el cuadro no cumple todos los criterios de ninguno de los trastornos depresivos especificados, ejemplo, la distimia, y aquí el clínico especifica la razón por la cual no se cumplen los criterios completos. La exclusión de otras causas, entonces, no se explica mejor por trastorno bipolar, sustancias, medicación u otra condición médica y su impacto funcional, entonces los síntomas deben provocar malestar significativo o deterioro del funcionamiento social, laboral o académico de la persona. Por último, tenemos otros trastornos depresivos no especificados. El trastorno depresivo no especificado es cuando una persona presenta síntomas depresivos que reconoce como anormales o asociados a un malestar emocional, pero que no encajan completamente en un diagnóstico específico de depresión. Entre los signos y síntomas tenemos dificultad para motivarse, se cansan fácilmente, seguido notan que no disfrutan la vida como antes lo hacían, muchas personas experimentan emociones negativas, tales como falta de esperanza, sentimientos de vacío o culpa y sensación de que son inútiles. En un ejemplo tenemos, Rosa se siente triste y desanimada, ya van varias semanas, tiene menos ganas de hacer cosas que antes disfrutaba y se siente frustrada en su día a día. Para los otros trastornos depresivos no especificados, sus criterios diagnósticos según el DSM-5 son la presencia de síntomas característicos de un trastorno depresivo que causen malestar clínicamente significativo o un deterioro del funcionamiento social, laboral o académico, que se ve relacionado en el impacto funcional. El no cumplimiento de criterios completos, entonces el cuadro no debe cumplir todos los criterios de ninguno de los trastornos depresivos especificados, y aquí el clínico, a diferencia del trastorno especificado, no especifica la razón por la cual no se cumplen los criterios de un trastorno depresivo determinado. Este se utiliza por lo general con frecuencia cuando hay información insuficiente, evaluaciones iniciales o contextos clínicos urgentes. La exclusión de otras causas, entonces, nos explica mejor por trastorno bipolar, sustancias, medicación u otra condición médica. Hola, mi nombre es Rosa y en esta parte del video voy a explicar los factores diferenciales entre los trastornos depresivos, es decir, las características que nos permiten distinguir cada uno de los diagnósticos según el DSM-5 y la literatura crítica. Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo. El primer trastorno que se diferencia claramente del resto de trastornos de desregulación destructiva del estado de ánimo. Su rasgo de distintivo es que aparece solo en niños y adolescentes entre los 6 y 18 años. Predomina una irritabilidad crónica acompañada de arrebatos de ira severos y frecuentes. Es un trastorno de curso continuo y su objetivo fue evitar diagnósticos incorrectos de trastorno bipolar en menores. Trastorno de depresión mayor. El trastorno de depresión mayor se diferencia porque presenta episodios depresivos mayores, con una duración mínima de 2 semanas y con síntomas intensos como tristeza profunda, pérdida de interés, alteraciones del sueño, cambios en el apetito o ideas de culpa e incluso de muerte. A diferencia de otros trastornos, este cuadro es episódico. Puede aparecer y remitir y suele generar un deterioro significativo en la vida del paciente. Trastorno depresivo persistente o distimia. En el caso del trastorno depresivo persistente, también conocido como distimia, el rasgo diferencial es la cronicidad. Los síntomas son menos intensos, pero se mantienen por lo menos 2 años en adultos. Aquí la clave no es la gravedad, sino la duración, en un estado depresivo estable, más leve pero continuo, que afecta la percepción de la persona sobre sí misma y su vida. Trastorno disfórico premenstrual. El trastorno disfórico premenstrual es exclusivo en mujeres en edad reproductiva y se diferencia porque sus síntomas aparecen en un patrón cíclico. Se intensifican en la semana previa a la menstruación y se reduce al iniciar el periodo. Es un cuadro profundamente
influenciado por cambios hormonales. Por eso su curso es regular y predecible. Trastorno depresivo inducido por sustancias. El trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos se identifica porque los síntomas depresivos surgen como consecuencia directa del consumo, intoxicación o abstinencia de una sustancia. La relación temporal es clave. El estado depresivo aparece durante o después del uso de la sustancia y no se explica mejor por una depresión independiente. Trastorno depresivo debido a otra afectación médica. En cambio, cuando la causa del estado de ánimo deprimido se relaciona con una enfermedad médica, como hipotiroidismo, accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple o cáncer, hablamos de un trastorno depresivo debido a la otra afectación médica. Lo que lo diferencia es que existe una explicación fisiológica comprobada para los síntomas. Otros trastornos depresivos especificados. El diagnóstico de otro trastorno depresivo especificado se utiliza cuando sí existen síntomas depresivos clínicamente significativos, pero no cumplen completamente los criterios de los trastornos principales. La diferencia es que el clínico explica la razón, por ejemplo, una depresión de corta duración o con síntomas insuficientes. Trastorno depresivo no especificado. Por último, el trastorno depresivo no especificado se emplea cuando hay un cuadro depresivo claro, pero no cuenta con suficiente información. Para definirlo mejor, la diferencia frente al anterior es que aquí no se especifica el motivo por el cual no se cumplen los criterios diagnósticos.